Te adoramos, Señor, te damos toda gloria y alabanza. Exaltamos, Señor, tu nombre porque solamente tú eres digno de toda adoración, de toda exaltación. Gracias, Padre, por usar nuestras vidas para tus propósitos y porque podemos contribuir para el propósito eterno. Gracias porque es bueno estar en tus negocios. Gracias, Padre, porque eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, oramos en este día porque la palabra que tú mandes sea palabra que no vuelva vacía, sino que haga todo para lo cual tú la has enviado. Papá, que dé al 100 por 1 y que esta palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo más profundo de los corazones y pueda, Señor, hacer todo para lo cual tú la enviaste. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Vamos a ir de favor a Hechos 10:36. Dice la palabra del Señor. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Aquí está hablando Pedro. Y a mí me encanta porque dice, es Hechos 10:36 y dice, a partir del 38 voy a leer y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Ahora vamos a ir a Primera de Juan 1:1. La palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Ahora aquí está hablando primeramente, habló Pedro. Y Pedro, cuando estaba dando su sermón, él decía, nosotros fuimos testigos de todas las buenas cosas que Jesús hizo cuando vino a esta tierra. Dice, fuimos testigos de que Él vino a sanar, fuimos testigos de que vino a libertar a los cautivos, fuimos testigos que fue crucificado en la cruz del Calvario y fuimos también testigos de que Él resucitó de entre los muertos. Y después de que Él resucitó de entre los muertos, nosotros comimos y bebimos con Él. Dice, por lo tanto, nosotros somos testigos de Cristo. Y aquí Juan, que es otro de los discípulos, aquí los discípulos, primeramente habló Pedro como uno de sus discípulos y luego habla Juan como uno de sus 12, aquellos que Jesús escogió para que estuvieran con Él. Y entonces Juan también dice, nosotros somos testigos. En su carta dice, nosotros somos testigos, nosotros palpamos, nosotros vimos, nosotros oímos y somos testigos también de lo que Cristo vino a hacer. Entonces,
Dios en su perfecta voluntad permitió que Cristo tuviera sus 12 discípulos. Dice que Él los escogió para que estuvieran con Él. Entonces, cuando Él los escoge para que estén con Él, entonces después ellos son testigos de Cristo. Testificaron de todas las buenas cosas que Jesús hizo, que vino a sanar a los enfermos, que vino a libertar a los cautivos. Dice que ellos lo palparon, que lo vieron, y que después de muerto, cuando Él resucitó de entre los muertos, comió y bebió con ellos. Entonces aquí Juan dice: yo fui testigo. Y Pedro en su sermón dice: fui testigo también de Cristo. Ahora, los discípulos eran testigos de Cristo. La primera realidad que Jesús les dio fue su propio ejemplo y su estilo de vida. ¿Por qué esto es esencial? Porque somos diseñados para reproducirnos conforme a lo que vemos y no conforme a lo que enseñamos. Damos ejemplo de quiénes somos y enseñamos lo que hemos aprendido. Lo que la gente va a recordar no es tanto lo que decimos, sino lo que vivimos. Entonces vamos a ir a Marcos 3:13. Así dice la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Dios, el Padre, en su sabiduría perfecta, Él sabía que nosotros como humanidad, como el mundo, necesitábamos un ejemplo de vida. El pueblo de Israel tenía ejemplo del sacerdote, de los levitas, probablemente de los jueces, de los reyes en ese entonces. Sin embargo, Dios sabía que necesitábamos nosotros como humanos un ejemplo a seguir. Entonces Dios le manda a Cristo para enseñarnos a vivir. Dios el Padre manda a su Hijo para que le enseñe a este mundo con el ejemplo. Entonces aquí dice que después de que Jesús oró, dice que llamó a 12, y no los llamó nada más como en estos tiempos que se predica y a lo mejor ustedes no conviven conmigo tanto. Jesús los llamó y los volvió a su familia. Entonces ellos dejaron, dice que ellos dejaron todo y le siguieron. Y entonces Jesús hizo a sus 12 y para que ellos no nada más escucharan y vieran, sino para darles el ejemplo de vida, de cómo era cada comportamiento, cada acción, cada palabra que Él hacía. Para Dios fue importante mandar a su Hijo para venir a este mundo y representar a Dios y manifestar a su Padre. Dios sabía que el mundo necesitaba un ejemplo a seguir, y Cristo sabía que necesitaba discípulos que lo representaran. El anhelo del Padre era reproducir a Cristo. Ahora, Cristo cuando vino, dice la palabra del Señor, que Él no vino a quitar la ley, sino vino a cumplirla. Eso está en Mateo 5. Cuando Él vino, dice: es que yo no vine a quitar la ley, vine a cumplirla. Vine a mostrar que no solamente yo les enseño con palabras o con letra o con sacerdotes, no, o con reglas. Yo vine, dice que Él no vino a quitar la ley, sino vino a cumplirla. Entonces dice: yo vine para mostrarles cómo se cumple la ley. Cuando Cristo vino, y Él ya se iba, sus discípulos se pusieron tristes y Él les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces no vendría el Espíritu Santo. Cristo estaba restringido a un cuerpo,
a un solo cuerpo. Si Jesús estaba en algún lugar, no podía estar en otro, porque Cristo era una persona como tú y como yo. Entonces Él estaba restringido a un cuerpo. Pero Él dijo, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces vendrá el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, y no va a poseer solamente un cuerpo, sino va a poseer muchos cuerpos. Entonces vamos a ser varios representantes de Cristo en esta tierra, no solamente un Cristo, sino muchos Cristos en esta tierra. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces vendrá el Espíritu Santo, y el Espíritu de Cristo va a poseer el cuerpo de aquella persona que quiera. Estuvo con ellos, y no solo enseñándoles, sino siendo ejemplo de cómo vivir. Cristo enseñó más de cómo vivir que de lo que debían decir. Cristo les enseñó a sus discípulos. Cristo no les dio unas cátedras así de miren así. No, Él les enseñó con el ejemplo cómo tenían que vivir. Entonces, por eso Lucas 12 dicen que cuando los lleven a la sinagoga, dice, no se preocupen por lo que van a tener que responder, no se preocupen por lo que van a tener que decir, porque el Espíritu les va a recordar. Entonces, aquí Jesús les enseñó a sus discípulos la manera de vivir. Cristo era un representante de la ley completa en su actuar, en su caminar, en su forma. Sí enseñaba con palabras, sí daba sus sermones, pero Él escogió a los 12 para que estuvieran con Él y Él pudiera enseñarles la manera de vivir. Más que nosotros andar buscando el don de predicar, el don de sanar, el don de profetizar, nosotros debemos buscar el don del dominio propio, para que nosotros podamos ser aquellos representantes de Cristo. Ahora, el maestro no es solo el que dice e instruye, sino es el que vive conforme a lo que está diciendo. Ahora, el esposo tiene la responsabilidad de hacer a su esposa su primer discípulo. Y los padres tienen la responsabilidad de hacer a sus hijos sus primeros discípulos. De nada sirve el conocimiento si no te cambia el comportamiento. ¿Ok? Ahora, los primeros discípulos que nosotros debemos tener, nosotros debemos invertir en nuestros discípulos, debemos invertir tiempo, sudor, oración, dedicación, exhortación. Debemos sufrir por ellos y debemos llorar por ellos. Ahora, Cristo, como nuestro representante de vida y de comportamiento, Él dejó su trono, dejó todo, ahora sí que su comodidad, y vino a esta tierra para dar un ejemplo a seguir a sus discípulos y a este mundo. Entonces, Él nos dejó el ejemplo de que no solamente enseñaba con palabras, sino que Él cumplía la ley, Él cumplía todo lo que estaba escrito. Entonces, Él en el momento en el que vino, dice la palabra del Señor, que Él vino para servir y no para ser servido. Entonces Él vino a mostrar el ejemplo, porque Él se pasó todos esos años sirviendo. Entonces cada palabra y cada que estaba escrita en la ley, Él la cumplió. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo es nuestro representante de vida, es aquel que cumplía todo lo que estaba escrito, y nosotros debemos cumplir todo lo que está escrito como sus representantes. Dios el Padre le dio un buen ejemplo a Cristo, porque Cristo dice: yo no hablo de mi propia cuenta, todo lo que yo hablo es lo que escuché del Padre. Entonces Dios como Padre le dio un ejemplo perfecto a Cristo. Cristo
vino y le dio un ejemplo a los apóstoles. Y ustedes y yo, como padres, necesitamos darle el ejemplo de vida a nuestros hijos. Cristo mostró que no solamente es enseñar con letra, sino es enseñar con hechos. Entonces, sus hijos y mi hija necesitan ser nuestros primeros discípulos, aquellos que van a ver el ejemplo a seguir, y que así como decía cuando vino Felipe y le dijo a Cristo: mira, Señor, solamente muéstranos al Padre y con eso nos basta. Entonces Cristo le dijo a Felipe: Felipe, ¿cuánto tiempo llevas conmigo? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Él representó al Padre. Nosotros necesitamos representar a Cristo. Entonces, que tus hijos, como tus discípulos, ellos puedan decir: mamá, no necesito ver a Cristo porque yo lo veo reflejado en ti, en tus acciones, en tu comportamiento, en tu dar. Entonces nosotros podamos ser aquel ejemplo de vida, así como Cristo lo fue con nosotros y así como Dios como Padre lo fue con Cristo. Cuando yo veo una persona que tiene, una persona pobre o una persona que no tiene recursos, yo siempre, por instinto, yo busco darle. Lo que sea, o sea, si veo que está vendiendo algo, pues hay que comprarle. O si tiene necesidad, pues hay que darle. Yo siempre estoy buscando el ayudar a las personas. Y yo recuerdo que mi mamá nunca me dio una cátedra, ni se sentó conmigo a decirme: hija, tienes que ayudar a las personas porque son muy pobres, porque debes tener un buen corazón. Nunca. Pero yo lo aprendí sin necesidad que ella me lo dijera, porque yo vi su ejemplo. Siempre que íbamos a la calle, ella siempre sacaba y daba, siempre ayudaba, siempre daba. Entonces eso se quedó grabado en mí, y mi mamá no me tuvo que dar una cátedra de cómo ser, porque ella con su ejemplo me lo enseñó. Entonces, otro ejemplo es, por ejemplo, yo cada mañana oro y busco la presencia del Señor. Cada mañana se hizo un hábito en mi vida, es un hábito. Entonces yo cada mañana busco la presencia del Señor, y yo no recuerdo que mi padre se haya sentado conmigo a darme una cátedra de decirme: hija, tú tienes que orar, tienes que pararte temprano, tienes que buscar. Yo no lo recuerdo, pero yo, al ver su ejemplo de llueve, truene, relampaguee, él siempre temprano subía y oraba. Entonces eso se grabó en mí y no necesité una cátedra. Simplemente con su ejemplo, con el ejemplo de vida que él me dio, yo pude adquirir eso. Entonces yo recuerdo que una vez le pregunté a mi esposo y le decía: ¿cómo le hicieron tus papás para que ustedes como hijos fueran hacendosos? O sea, que por ejemplo vieran a mi suegra lavando los trastes o que esté sucia la casa, y sin necesidad de que mi suegra les diga: ayúdame, o ándale, lava los trastes, o ándale, limpia el piso. Ellos lo hacen por sí solos, sin necesidad de que los estén correteando y los estén ahí, ¿no? Y yo le preguntaba, le decía yo: ¿cómo lo hicieron? Y en ese momento él no me supo contestar, pero yo después, el Espíritu de Dios siempre se encarga de darnos las respuestas que nosotros necesitamos. Yo le preguntaba al Señor: ¿cómo le hago para enseñar a Isabela a ser consciente conmigo como madre? A que ella se preocupe si me ve cansada cuando esté más grande. ¿Cómo le puedo hacer? Entonces yo pensando: ¿cómo le hago? ¿Cómo les enseñaron a ellos a hacer eso? Yo quiero que mi hija lo haga conmigo. Entonces yo estaba pensando, y el Espíritu de Dios me dijo: mira, es que tú no necesitas enseñarle nada. Cuando ella vea tu ejemplo, entonces ella lo va a tomar. Porque nosotros enseñamos con el ejemplo, no con las palabras, no con las cátedras, sino con el ejemplo de vida. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Entonces, entonces el Espíritu Santo me llevaba y me decía: es que
Los hijos de mi suegro siempre vieron a su padre ayudar a su mamá cuando la veían lavando trastes. Cuando se necesita recoger la mesa, él siempre se acomida y recoge trastes. Entonces ellos no necesitaron una cátedra de siéntate y te voy a enseñar cómo ser consciente con tu madre, pobrecita, sino ellos vieron el ejemplo, y al ver el ejemplo ellos lo hicieron de esa manera. Es, por ejemplo, como Cristo. Cristo fue a la cruz y Cristo enseñó que se debía perdonar. Pero cuando le tocó perdonar a Cristo, Él perdonó, porque dice la palabra del Señor que Él en la cruz dijo: mira, no les tomes en cuenta esto, perdónalos, ni saben lo que hacen. Cristo enseñó, pero también el ejemplo que dio fue el perdón. Ahora, cuando Pedro vio que Cristo daba todo por cumplir el propósito de Dios en esta tierra, entonces eso le dio el ejemplo de vida a Pedro para él también morir por la causa. ¿Por qué? Porque Cristo no tuvo que sentarse: mira, Pedro, yo te voy a enseñar que tú también necesitas morir por la causa de Dios. Porque no, que Pedro, al ver a su maestro, a aquel que le daba el ejemplo en todo, morir por la causa de su Padre Celestial, entonces cuando a Pedro lo crucificaron, también él dijo: crucifíquenme, pero no como mi maestro, sino de cabeza, porque yo no soy digno de ser crucificado como él. Entonces quiere decir que Pedro vio el ejemplo de Cristo y se reprodujo en él por el ejemplo, no por lo que Cristo le decía. Ahora yo siempre procuro, cuando salgo de viaje o cuando nos vamos a algún lugar o así, siempre procuro traerle un presente a mi hija, siempre. Entonces, una vez nos fuimos mi esposo y yo de viaje, y entonces cuando yo regresé pasé a comprarle una bolsita de dulces típicos, y entonces cuando yo llegué, Isabela me vio y yo le dije: mira hija, te traje unos dulcecitos, y tú dijo: ¿y son para mí? Le dije: sí, mi amor, porque te extrañé, porque yo te amo, porque yo te quiero. Y ella se emocionó mucho. Y así, después se fue a quedar a la casa de mi mamá, y entonces ahí estaba en la casa de mi mamá y yo me fui, y entonces después se quedó, creo, un día, y después ella regresó, y entonces me dice: mamá, mira qué te traje. Y le dije: ¿qué me trajiste? Me dice: te traje un collar. Y entonces le dije: ¿un collar? Y me dice: sí. Y me dice mi mamá: sí, me lo agarró y me dijo que era para su mamá, pero era un collar de mi mamá, ¿no? Pero pues ella no tenía para comprar. Entonces ella agarró un collar y me lo llevó, dándome un presente como el que yo le di. Y yo nunca me senté a decirle: hija, cuando yo me voy yo te doy un presente, ahora cuando tú te vas dame un presente también. No, ella simplemente responde a las actitudes que nosotros tenemos con ella, dándole un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir. Entonces ahí nosotros, como representantes de Cristo, tus hijos van a representarte a ti. Si tú dices: es que mis hijos son groseros, son déspotas, son maleducados, necesitas mirarte en un espejo. Necesitamos mirarnos en un espejo. ¿Por qué? Porque ellos van a representarte a ti. Ellos si tu hijo o tu hija ve que sus padres son groseros con las autoridades, entonces ellos, aunque tú les digas: hijo, tú tienes que ser muy amable, entonces ellos no van a aprender lo que tú les digas, ellos van a aprender lo que tú ves, lo que ellos ven en ti. De hecho, hay un estudio que dice que nosotros aprendemos más por lo que vemos que por lo que escuchamos. Entonces ahí ellos van a representarte a ti. Si ellos ven que tú le hablas mal a tus padres, si ellos ven que tú eres ingrato con tus padres, si ellos ven que tú no sabes perdonar, por más que tú les digas: perdona, no seas grosero, no seas déspota, ellos van a seguir el ejemplo de vida que tú les has dado. Para que tú puedas formar algo en tu primer discípulo, que son tus hijos, necesitas formarlo primero en ti. Si nosotros, por ejemplo, muchas veces yo soy muy desesperada, y de repente cuando ya me llega a desesperar mi hija, le hablo fuerte o a veces le grito. Entonces, y mi esposo él me dice: no le hables así a la niña, no le grites. Y yo no lo entendía y a veces no lo entiendo, pero cuando el Espíritu de Dios me reveló esto, Él me dijo: es que mira, sí, porque yo de repente veo que mi hija grita, ¿no? Dice: no quiero. Entonces yo me quedo pensando y digo: ¿y de dónde? Pues ¿de dónde?
Es el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos. Aunque yo le diga, no grites, por más que yo le diga, no grites, no seas grosera, no hables así, entonces ella está en un dilema, porque ella está aprendiendo por lo que está viendo y observando de mí, más de por lo que yo le estoy diciendo. Entonces nosotros necesitamos saber que cada acción que nosotros cometemos, ellos van a verlo y ellos van a aprenderlo. Si tú como esposo le hablas mal a tu esposa, o tú como esposa le hablas mal a tu esposo, tu hija se va a acostumbrar que así es el matrimonio, y entonces cuando ella o él lleguen a formar una familia, él va a representarte exactamente. Si tú le gritabas a tu esposa, tu hijo va a gritarle a su esposa. Si tú eres una persona que menospreciaba a tu esposo, o tú menospreciabas a tu esposa, ella va a saber que ella se le puede menospreciar porque es lo que ella vio, lo que él vio. Entonces nosotros vamos a representar a aquellos que nosotros somos los primeros representantes. Si quieres cambiar algo en tu hija o en tu hijo, cámbialo primero en ti, para que él con el ejemplo o ella con el ejemplo sigan y hagan conforme a lo que tú quieres. ¿Cómo se instruye a un hijo a perdonar, a hablar con respeto, a no ser egoísta, a ser disciplinado y esforzado, a tener dominio propio? Con tu ejemplo. Así se instruye. Todo, absolutamente todo lo que tú quieras ver en tus hijos, ellos lo deben ver primeramente en ti. Ahora, como Cristo sabía la importancia del ejemplo, entonces durante 3 años estuvo con ellos, dándoles ejemplo que después ellos darían. En Mateo 26:73, Mateo 26:73 dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y vamos a ir a Primera de Timoteo 3:2. Dice la palabra del Señor: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: si el que quiere servir en la iglesia no es un buen representante en su casa, ¿cómo va a representar a Cristo en la iglesia? Aquí Pablo le dice a Timoteo: necesita el obispo ser congruente, necesita ser un ejemplo a seguir para sus hijos, para que después él pueda ser un ejemplo a seguir para los de la congregación. Por eso le dice: tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, no avaro. ¿Por qué? Porque aquel que quería servir en la iglesia, aquel que quiere ser un ministro, un obispo, él tenía primeramente que representar dignamente a Cristo en su casa, y después podía representar a Cristo en la iglesia. Dios le dio el ejemplo a Cristo, Cristo nos dio el ejemplo a nosotros, y nosotros damos ejemplo a nuestros hijos.
enseña tanto, tanto, tanto a tus hijos que no tengas que darles sermones. Cristo sabía la importancia de consagrarse y estar con sus discípulos. Los llamó para que dejaran todo y le siguieran. Cristo sabía la importancia de estar y de consagrarse con ellos. Por eso, tú como padre y como madre, necesitas pasar más tiempo con tus hijos. Que si tus hijos van a tomar el ejemplo de con quién pasan más tiempo. Si tus hijos pasan más tiempo con sus abuelos, con sus tíos, en la escuela, con los vecinos, ellos van a aprender el ejemplo de ellos. Pero por eso Cristo sabía la importancia de que aquellos que lo iban a representar, sus discípulos, tenían que estar con Él, tenían que formar parte de su círculo. Entonces, por eso, tú como padre y como madre necesitas enseñarle a tus hijos y necesitas pasar más tiempo tú con ellos para que ellos puedan ver tu ejemplo de vida. Ahora tú me podrás decir, bueno, y es que esto yo no lo aprendí antes, y es que ahora mis hijos ya están grandes, ya no viven conmigo. Bueno, pues es un buen tiempo para cambiar, es un buen tiempo para que ellos empiecen a ver otro fruto, es un buen tiempo para acercarte a ellos y poder mostrarles con tu ejemplo de vida la forma de cómo deben actuar, de cómo deben comportarse. Ahora, si tú no has cambiado muchas cosas en tu vida, necesitas cambiarlas por amor de ellos, para que ellos puedan ver en ti un ejemplo a seguir, un ejemplo de vida. Entonces, no pases tanto tiempo en el celular, en la computadora, viendo películas. No, pasa tiempo de calidad con tus hijos, enseñándoles con tu ejemplo cómo deben vivir, cómo deben ser, la manera de actuar. Yo he visto muchas veces que mis cuñados, ellos siempre, a pesar de que muchas veces les hacen cosas a algunas personas, ellos, si esa persona que les hizo algo llega a pedir ayuda o llega a venderle algo, ellos siempre están ahí para ayudarlos, ellos siempre están ahí para darles, ellos siempre están ahí. Y yo preguntaba y decía, pero ¿cómo pueden ellos aprender eso? Bueno, porque ellos lo vieron de sus padres. Ellos vieron que a pesar de que les hacían cosas, a pesar de eso, ellos vieron que ellos no guardaban resentimiento. Entonces ellos se comportan de esa misma manera. Tú vas a enseñar a tus hijos la manera en cómo tú te comportas. Entonces, aquí nosotros necesitamos que ellos sean nuestros primeros discípulos. No dejes a tus hijos en todos lados, porque ellos van a tomar el ejemplo de lo que ellos ven. Pasamos tiempo de calidad con nuestros hijos. Ellos van a aprender de ti. Y ahorita que estás en Cristo, y si tú eres padre o eres madre y estás en Cristo, ellos van a mirar tu ejemplo, tu nuevo ejemplo. Si a lo mejor antes no fuiste ejemplo, pero ahora quieres cambiar, empieza a cambiar por frutos. Empieza a decir, ya no voy a mentir, ya no voy a gritar, ya no voy a insultar, ya no voy a ser resentida o resentido, porque yo no quiero darles ese ejemplo de vida. Nosotros también como esposos nos complementamos. Si tú, por ejemplo, yo le he enseñado a mi esposo unas cosas y él me ha enseñado otras con el ejemplo, y nos hemos complementado con cosas buenas. Por eso necesitas añadirle a tu fe virtud, porque no solamente es de fe, sino también necesitas, la palabra de Dios dice, añade a la fe virtud. Entonces necesitamos añadir virtudes a esa fe que tenemos. Fíjate que la gente, muchas veces no vas a necesitar predicarles con palabras, solamente predicándoles con tu ejemplo. Si tú vas a una tienda o a un negocio y la persona que está ahí está siendo grosera, mal encarada y déspota, tú no necesitas hablarle de Cristo solamente con que tú le des una sonrisa y tú le respondas bien a lo que te está respondiendo mal. Eso es predicarle. Si tú
La gente va a aprender más de lo que tú enseñes. Si tú eres una cristiana o un cristiano que todo su barrio, todos sus vecinos dicen que es mal encarado, mal educado, grosero, le echas la basura, eres grosero, entonces tú, en lugar de predicar a Cristo, estás pisoteando su sangre. Entonces nosotros necesitamos ser ejemplo a seguir, que la gente, si te echan la basura y recógela, si son groseros, tú sé amable. Si nunca te saludan, tú saluda. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, es que a mí me cuesta trabajo hablar de Cristo. No hables de Cristo con palabras, habla de Cristo con acciones, y que la gente pueda ver en ti a Cristo. Y que ellos puedan decir, ay, fíjate que había he sido siempre bien grosera con una señora de enfrente, pero ella siempre es muy amable. Y que le digan, ¿sabes qué? Esa señora que tú dices va a la iglesia, es cristiana. Entonces, wow, entonces eso es representar a Cristo, dar testimonio de Él, testificar de Él, del cambio y la transformación que hace en nosotros. Si nosotros nos comportamos de la misma manera que el mundo, entonces ¿qué de cosa extraordinaria hacemos? Si somos resentidos como el mundo, si no perdonamos como el mundo, si hablamos mal de la gente como el mundo, si blasfemamos como el mundo, entonces ¿qué de diferencia hay? Nosotros necesitamos dar ejemplo de representación de Cristo correctamente. Entonces tus hijos van a ser los representantes tuyos. Y si tú a lo mejor eres hijo y dices, ¿sabes qué? Pues yo soy un hijo y mis papás no me han dado un buen ejemplo. Bueno, puedes ver el ejemplo de Cristo. Puedes leer los evangelios, puedes leerlos y puedes ver cómo Cristo nos dejó un ejemplo a seguir. Cómo Cristo perdonó, cómo Cristo ayudó, cómo Cristo nos enseñó, cómo Cristo, con el ejemplo, Cristo dijo dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando se trató de pagar impuestos, Él lo enseñó, pero también hizo conforme a lo que Él enseñaba. Entonces, que nosotros podamos ser representantes. Nadie es perfecto, yo no soy perfecta, mi esposo no es perfecto, los pastores no son perfectos, nadie es perfecto, pero dice su palabra que somos transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Que puedan tus hijos, cuando tú ves a un niño que es mal educado, entonces es porque es la representación de sus padres, lo que le han enseñado. Entonces necesitas enseñar a tus hijos con tu ejemplo para que ellos puedan representarte dignamente, y eso te va a traer satisfacción a ti. Y si tú eres un hijo, parezco repetitiva, pero es importante decirte, si tú eres un hijo, puedes aprender de Cristo a representarlo correctamente. Por último, quiero leer esto que dice, estoy leyendo un libro que habla acerca del ejemplo, muy buen libro. Y en ese libro encontré, un día un padre vino a visitarme. El que escribió el libro escribió esto, dice, un día un padre vino a visitarme y se quejó del por qué su hijo, quien estaba conmigo, no estaba mejorando más rápido. Entonces me hizo el siguiente comentario: ¿no es cierto que el alumno tiene que ser como su maestro? Entonces usted es la razón por la cual veo muchas fallas en mi hijo. Con una sonrisa le dije a ese padre, tengo apenas un año hablando, acercándome y capacitando a tu hijo. Tú has pasado más de 20 años destruyendo completamente sus esperanzas, dándole malos hábitos y retrocediéndole en el llamado que Dios le ha puesto. Entiéndeme, tengo mucho trabajo que hacer para deshacer todo lo que has hecho en su vida. ¿Quieres evangelizar a tus familiares, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos? No aprendas métodos de evangelismo, no vayas a seminarios o tengas técnicas. Evangeliza como Cristo, sé ejemplo de vida y pasa tiempo analizando tu conducta y tu comportamiento. Evangeliza al del gas, a tus vecinos, en la tienda, a tus padres, a tus tíos, a tus amigos, mostrando y representando a Cristo con tu comportamiento. La gente va a aprender más de lo que ve en ti que de lo que hablas o dices.
y que esta enseñanza pueda ser para ti un rema, y que puedas saber que cada mala palabra que sale de tu boca, tu hija la ve. Padre, ayúdame a representarte dignamente. Y si antes o anteriormente no te representé dignamente, que ahorita, Señor, yo te represente dignamente con mis hijos, y que ellos puedan ver, no necesiten ver a Cristo, sino que puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. Les amo muchísimo y les mando un fuerte abrazo, y que pueda esta palabra ser rema en sus corazones. Dios les bendiga.